Muy buenos días a todas y a todos. Les voy a hacer una muy breve narrativa de los últimos eventos a partir de la semana pasada, haciendo referencia a algunos eventos de años anteriores. Yo traté de resumir lo que ha sucedido en breves palabras, 2 o 3 párrafos, pero no es posible. Así que van a escuchar una narración que dure quizás unos 10 minutos. A mi izquierda se encuentra la señora Jenny López Centurión, que es la directora de la Universidad Autónoma de Guadalajara aquí en Puerto Rico, y a mi derecha se encuentra el doctor Zoilo López, que es miembro de la Junta Directiva del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, y Carlos Rivera González, Rivera Alonso, que es padre de un estudiante y que fue o es expresidente del Colegio de Optómetras de Puerto Rico. Dado eso, voy a proceder a leerles el comunicado y luego se los entregaremos a cada uno de ustedes. Y dice así: 7 de febrero de 2014. En la pasada semana, el destino le hizo un reclamo histórico al Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico. Ese reclamo provenía de las almas y las voces de más de 600 jóvenes puertorriqueños y de sus angustiados padres y familiares. Luego de enterarse de que sus carreras profesionales y por ende sus sueños estaban a punto de ser dramáticamente truncados. En días previos, los préstamos estudiantiles que se habían mutuamente acordado entre el estudiante y el Departamento de Educación de los Estados Unidos para pagar su matrícula y cubrir sus gastos personales habían sido, sin previo aviso ni consideración, inmisericordiamente suspendidos. Ello ocurría como consecuencia de decisiones de carácter puramente administrativo relacionados con la interpretación de parte del Departamento de Educación de los Estados Unidos de un estatuto que tiene que ver con la otorgación de préstamos a ciudadanos estadounidenses que cursan estudios fuera de los Estados Unidos. Ese grupo de jóvenes, con solo la experiencia que brindan en promedio 20 a 25 años de vida y encontrándose muy lejos de sus hogares, se vieron de súbito solos, abandonados y en un lamentable estado de desolación. Amén de la terrible sorpresa de ver prácticamente terminados sus sueños de regresar a su isla, a servir y curar a sus hermanas y hermanos puertorriqueños, muchos de estos jóvenes se encontraron de la noche a la mañana sin recursos para enfrentar las necesidades más básicas del diario vivir, como lo son vivienda y en muchos casos hasta la misma alimentación. Ante tan dramáticas circunstancias, este servidor se comunicó de inmediato con el cónsul de México en Puerto Rico, honorable Orlando Arbizu, y con el asesor legal del consulado, el licenciado Moisés Ávila. Ambos coincidieron en que constituía un mandato moral, institucional, patriótico y humanitario viajar de inmediato a la ciudad de Guadalajara a buscar en qué forma podríamos socorrer a nuestros jóvenes, hermanas y hermanos en los albores de la profesión. En los albores de la profesión médica y cómo podríamos intervenir para tratar de alguna forma de resolver la situación. Igualmente nos comunicamos con el secretario de Estado, honorable David Bernier, quien ya en pasadas ocasiones había personalmente viajado con este servidor a socorrer a otro grupo de estudiantes en la República Dominicana y quien se expresó en idénticos términos con los que hizo el cónsul de México. El domingo 2 de febrero, en compañía de mi esposa, salimos a Guadalajara. Al día siguiente, pasado el lunes 3, día festivo de la Constitución Mexicana, nos reunimos con el grupo de líderes que representaban a los 600 estudiantes puertorriqueños. Nos relataron las muchachas y los muchachos que, para su sorpresa, no habían recibido durante el mes de enero los préstamos acordados por parte del Departamento de Educación de los Estados Unidos para cubrir su matrícula.
y gastos personales, lo cual entendían era debido a circunstancias las cuales solo comprendían en forma bastante limitada y que les parecían en muchos aspectos incongruentes. Nos relataron que muchos de ellos se habían tenido que mudar a los departamentos de otros compañeros y compañeras y que muchos también ya no tenían dinero para comer. Nos expusieron que ante las circunstancias habían formado una red en internet y que cuando alguien tenía suficientes recursos para cocinar algo, lo notificaba por ese medio a quienes carecían de recursos y compartían así sus alimentos con sus compatriotas puertorriqueños. Nos relataron que la Universidad Autónoma de Guadalajara, donde todos estudiaban, les estaba ofreciendo un almuerzo gratuito en lo que se trataba de arreglar la lamentable situación. De inmediato me comuniqué con el decano de admisiones, el licenciado Ricardo del Castillo, para ponerme a sus órdenes a fin de colaborar en todo lo posible hacia una eventual solución. El martes 4 de febrero nos reunimos en horas de la mañana con el presidente de la universidad, el licenciado Juan Carlos Leaño, el licenciado Castillo y el doctor Jorge Manuel Sánchez, vicerrector académico, que son las máximas autoridades de la institución. Les comuniqué que tanto el gobierno de Puerto Rico como el Consulado de México y el Colegio de Médicos Cirujanos estamos en la mejor disposición de colaborar en todo lo que fuera posible con la universidad a fin de que se tomaran todas las medidas pertinentes para proteger a los jóvenes y dar por terminada la lamentable situación. Estando en esa reunión pudimos corroborar por medio de la prensa virtual que tanto el secretario de Estado, el honorable David Bernier, como la secretaria de Salud, honorable Anita Ríos, habían celebrado una conferencia de prensa donde le informaron al país de los esfuerzos conjuntos que se estaban realizando para encontrarle una solución al asunto. Por otra parte, este servidor, desde el viernes 31 de enero se había comunicado con John Lofer, director legislativo del honorable comisionado residente Pedro Pierluisi, quien sabíamos tenía acceso directo al Departamento de Educación y al propio Congreso de los Estados Unidos, y quien ha estado trabajando intensamente desde el miércoles 29 de enero para tratar de resolver la situación. En común acuerdo, incorporamos de inmediato a John a la reunión por la vía telefónica. Ya en varias ocasiones, este funcionario, John Lofer, nos había gentilmente ayudado para resolver en el Congreso asuntos relacionados con la protección de la clase médica de Puerto Rico, tales como la solicitud de equidad en los pagos a nuestros médicos en comparación con lo que Medicare les paga por idéntico trabajo a nuestros colegas en los Estados Unidos. John era tal vez la persona que más conocía sobre los aspectos técnicos del asunto y una de las personas que más simpatizaba en ese momento en Washington con la causa de los estudiantes puertorriqueños y sus familias. Sostuvimos así una prolongada conferencia donde el funcionario escuchó nuestros reclamos con los directivos, se puso un teléfono abierto y a la vez nos explicó con lujo de detalle a todos los presentes el verdadero origen de la situación, la cual se podía resumir en pocas palabras de la siguiente manera. Para el año 2008, el Congreso de los Estados Unidos decidió que a partir de esa fecha solo se otorgarían préstamos estudiantiles para cursar estudios de medicina en universidades fuera del territorio americano, cuya pasantía hubiese sido de un 75% o más al tomar por primera vez la primera parte del examen llamado United States Medical Licensing Examination, para ejercer la profesión en los Estados Unidos y Puerto Rico. No obstante lo anterior, en el mismo estatuto se creaban dos excepciones. La primera excepción decía: esta restricción de este estatuto, de esta ley, no aplicará si la institución cumple con estas dos características. El primer inciso se llama AA, que la institución tenía establecido un programa de entrenamiento clínico que hubiese sido aprobado por el Estado para el día 1 de enero de 1992. Entonces el Congreso en 2008 dice: si para 1992 ya tenían instalado un programa clínico, no les aplica esta regla. Segunda regla, BB. Aquí la puse en inglés, les vamos a pasar el comunicado, se la puse en español y en inglés. La segunda regla se llama BB, B mayúscula, B de bueno. Dice:
si se había continuado operando, tampoco aplica, si aparte de tener ese programa clínico, se había continuado operando en todo momento un programa de entrenamiento clínico en al menos un estado y aprobado por dicho estado. De acuerdo con la interpretación que le daba al estatuto, un funcionario del Departamento de Educación de nombre Mike Stein, la Universidad Autónoma de Guadalajara no cumplía con las excepciones establecidas en el estatuto y por lo tanto no se le podían otorgar los préstamos a los estudiantes. Lo sorpresivo del caso es que el propio Departamento de Educación había aceptado por años aprobarle los préstamos a los estudiantes sin hacer salvedad sobre el asunto en momento alguno. Sorpresivamente, en noviembre de 2013, el Departamento de Educación le envió una comunicación a la universidad en que se notificaba que, en forma retroactiva, desde abril de 2013, no se le otorgarían más préstamos a los estudiantes y que muchos de los últimos que se habían realizado por error y que los estudiantes tendrían que regresar el monto de los mismos al Departamento de Educación. De inmediato la universidad, obviamente, apeló la decisión dentro del término permitido por ley. Y yo les explico después cuando me pregunten por qué la universidad hace esto. O sea, la universidad, todo trámite de ese tipo tiene un término que da el trámite. Dice, tiene 30 días para contestar, 60 días para protestar. La universidad inmediatamente contrató abogados y antes de alarmar a los muchachos, digo, bueno, vamos a contestar esto dentro del término que marca la propia ley. De inmediato la universidad apeló la decisión dentro del término permitido por ley a fin de que se comprobara que efectivamente la universidad sí cumplía con ambas excepciones, ya que sí había instituido un programa de entrenamiento clínico aceptado por el Estado antes del 1992, sí había mantenido programas de entrenamiento clínicos del año 1992 y por lo tanto sí cualificaba la institución para que los estudiantes pudieran legítimamente recibir los préstamos federales para realizar sus estudios. Se expuso que, por ejemplo, el Hospital Regional de Aguadilla había firmado un acuerdo de rotaciones clínicas con la universidad desde el 31 de octubre de 1988. Este es un documento que obra en nuestro poder y que el mismo había sido aprobado por el gobierno de Puerto Rico. Pese a que dicho hospital había sufrido varios cambios de nombre luego de transferido a manos privadas, el mismo se había mantenido funcionando como área de entrenamiento clínico de 1992 al 2004 y de 2011 al 2014. Por otra parte, entre los años 2005 y 2010, los estudiantes de la Universidad Autónoma de Guadalajara habían atendido varios otros programas clínicos en hospitales en Ponce, Manatí, Yauco, San Germán y Guayama, sin mencionar programas similares en varios lugares de los Estados Unidos, como New York Medical College, Arizona y otros. Se tienen como prueba de lo anterior los contratos entre la Universidad Autónoma de Guadalajara y cada una de las al menos 6 instituciones hospitalarias en Puerto Rico, y la lista con nombre y apellido y número de seguro social de los 723 médicos que rotaron por las mismas con las correspondientes fechas. Toda la prueba está en nuestro poder. Dado lo anterior, en estas reuniones estaba el presidente de la universidad, Juan Carlos Llaño, y los directivos, y yo, y teléfono abierto a Washington. Dado lo anterior, se les puso al Departamento de Educación que la Universidad Autónoma de Guadalajara efectivamente había cumplido con todos los requisitos para que sus estudiantes recibieran los préstamos y la protección de la ley. Quiero aclarar que la Universidad Autónoma de Guadalajara ha educado a más de 6,000 médicos puertorriqueños. 6,000 médicos. ¿Cuántos somos hoy? ¿15,000? Sobre 12. O sea, total. No, hay fuera de Puerto Rico. Pero con los que están fuera y con los que se han retirado. Aproximadamente 12. Habrá 12. 6,000 médicos han educado esta universidad. ¿De qué estamos hablando? Que hoy sirven con ejemplar vocación a este pueblo y al pueblo de los Estados Unidos. La Universidad Autónoma de Guadalajara ha sido un baluarte único en educación en toda la América Latina y cuenta con graduados de esa institución que son un ejemplo para toda la humanidad, entre ellos un premio Nobel de la Paz. Es con base en ese prestigio e historia que el Congreso creó la ley que protege a tan nobles instituciones y a quienes en ella reciben la luz de la educación. John Loeffler, por su cuenta,
le expuso todo lo anterior a las autoridades del Departamento de Educación por la tarde del pasado martes 4, y su percepción fue que ellos se mantenían en su propia y a todas luces errónea interpretación del estatuto. Más tarde ese día, yo me volví a reunir con los directivos de eso y volvimos a hablar con John Loeffler por la vía telefónica en conjunto, y nos informó muy triste al grupo que sus esfuerzos aparentemente habían sido nulos. Entonces nos quedamos paralizados. Ginny se puso a llorar, no sabemos qué hacer. Estando ahí, me comuniqué con el cónsul de México a Puerto Rico y le dije, le notificamos lo que estaba pasando, y el cónsul nos dijo, bueno, cito, dadas las circunstancias, mañana llamaré al embajador de México en Washington, honorable Eduardo Medina Mora, y le solicitaré, nos dijo el cónsul, que se comunique por medio de la vía diplomática con las autoridades del Departamento de Estado e interceda a como dé lugar por estos muchachos. También Juan Carlos Liaño nos comunicó que para hoy viernes, en estos momentos, se estaría reuniendo con un gran amigo de Puerto Rico, Eric Waldo, Deputy Chief of Staff for Policy and Programs at the United States Department of Education, quien es también representante en el President's Task Force de Casa Blanca por Puerto Rico y el principal Legal Advisor to the Secretary on Legal Appeals from the Office of Hearings and Appeals del Departamento de Educación, un funcionario de altísimo rango. Están ahora reunidos. John Loeffler me escribió hace unos minutos y me dijo, Eduardo, sé que te vas a reunir, dile a todo el mundo todo lo que hay. Yo estoy reunido y en cuanto yo salga, yo te comunico lo que pasó y tú me comunicas lo que pasó. Afortunadamente, John Loeffler acordó con todos nosotros. Eso fue providencial, que John Loeffler fuera amigo de este servidor y se comunicó con el licenciado Liaño y dijo, ok, yo voy a la reunión con Waldo para asistirlos. John Loeffler probablemente sea la persona que mejor entiende toda esa problemática del aspecto legal del asunto. Y así está, y está en las conversaciones actualmente. El día de ayer, en horas de la noche, me llamó el cónsul de México y fui notificado de forma oficial que en la Embajada de México en Washington efectivamente había hecho un llamado al Departamento de Estado y que precisamente anoche se encontraba reunido el embajador o su representante con el Departamento de Estado, con las más altas autoridades del Departamento de Estado, no sé si con el propio secretario de Estado, exponiendo la dramática situación por la que están pasando los 1.200 estudiantes de medicina provenientes de los Estados Unidos y de Puerto Rico. El Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico no tiene palabras con que agradecer las gestiones para proteger a estos jóvenes estudiantes de medicina y futuros colegas, realizadas por nuestra Secretaria de Salud, Anita Ríos, por el Secretario de Estado, honorable David Bernier, por el Cónsul de México, Orlando Arbizu, por el Director Legislativo de la Comisaría Residente en Washington, John Loeffler, por el Comisionado Residente Pedro Pierluisi, por el Presidente de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Juan Carlos Liaño, el Licenciado Ricardo Castillo, el Dr. Jorge Manuel Sánchez. A todos ellos, nuestro eterno reconocimiento. A los 1.200 jóvenes estudiantes de medicina que añoran con sanar a sus semejantes y convivir en un mundo mejor, les damos nuestras disculpas por haberles causado este sufrimiento y nuestra promesa de darles todo nuestro apoyo para que alcancen sin más tropiezos la culminación de sus carreras y la realización de sus más preciados sueños. Estamos listos para preguntas y observaciones de parte de la prensa o de cualquiera de los padres o familiares de estos muchachos. Les advierto que en estos momentos la Embajada de México en Washington está hablando con la Secretaría de Estado, con el Secretario de Estado, están reunidos con Waldo, que es una altísima autoridad de educación, David Bernier está moviéndose, estamos haciendo todo lo que humanamente se puede hacer para arreglar esta situación tan triste, ¿verdad? Para nuestros muchachos y para todos ustedes. Así que me pueden hacer la pregunta que
Son 1.200 estudiantes actualmente. 1.200 estudiantes provenientes de los Estados Unidos y otros países de América Latina, y 600 de ellos puertorriqueños. 600 son puertorriqueños. Sí, aproximadamente. ¿Y están ahora mismo allá ellos cursando sus estudios o tuvieron que venir a Puerto Rico? Bueno, la gran mayoría de ellos están allá todavía, porque precisamente cuando hablamos a principios de semana, pues dijimos no podemos decirles que se vayan porque quizás podamos hablar de esto en las próximas horas o días. O sea que ellos están realmente en una situación ahora muy dramática porque no saben, ¿verdad?, qué va a pasar, y de todo depende de lo que decida hoy Waldo, de lo que decida el Departamento de Estado, y lo que sea en todos los foros, ¿verdad? Y nosotros tenemos fe de que logremos, ¿verdad?, que esta injusticia no se llegue a culminar y que les podamos dar la noticia de que pueden continuar sus estudios en las próximas horas. Para efectos de sonido, de televisión, ¿en qué consiste la injusticia per se? Bueno, en que la interpretación que un técnico le está dando a las dos excepciones del estatuto son totalmente injustas. O sea, no es correcto. En la universidad sí aplica para que los muchachos reciban los fondos y tenemos los contratos y toda la evidencia para demostrarlo. Ellos están dando una interpretación que es totalmente acomodaticia y nosotros no estamos dispuestos a aceptarlo bajo ninguna circunstancia. Esto lo hemos analizado, obviamente yo lo estoy resumiendo, días enteros de conversaciones con personas realmente muy ilustradas al respecto, la más quizás John Lofer, y John Lofer lo ha analizado. Yo tengo comunicados con John Lofer de 17 y 20 páginas analizando la situación y diciendo no, están equivocados, esa no es la intención del código. La intención del código es bien clara, una excepción para permitir que estos muchachos lleven a cabo sus estudios y culminen sus carreras. Sí, pero doctor, yo necesito, para efectos de sonido, para noticias, de televisión, Ajá. es como, el problema que tenemos es este. El problema que tenemos es que por una mala interpretación de un código hecha por un funcionario del Departamento de Salud de los Estados Unidos, no se le están entregando los préstamos que contractualmente se había acordado entregarles a los muchachos para su vida, su habitación, su comida y para su matrícula. Y es todo un error en la interpretación de un código. Explíquemelo del código. El código es un código que le impone el Congreso de los Estados Unidos en el 2008 a las instituciones que educan médicos fuera de los Estados Unidos, que tienen que cumplir con ciertos requisitos en cuanto a la cantidad de estudiantes que aprueban un examen, pero hace dos excepciones. Dice, eso no aplicará a las instituciones que cumplan con haber establecido una ruta clínica antes del 1992. La Universidad Autónoma había establecido con el Hospital de Aguadilla una ruta clínica aceptada por el Estado y bendecida por el Estado de Puerto Rico en el año 1988, el 1 de abril me parece que dije, ¿verdad? Y luego, la segunda parte de la excepción era que se debía de cumplir, la universidad debía de cumplir con un segundo requerimiento, que esa ruta clínica, entrenamiento de los muchachos del hospital, etcétera, se hubiese mantenido del 1992 al 2014. Y la universidad ha mantenido su ruta clínica tanto en Puerto Rico como en varias jurisdicciones de los Estados Unidos, porque el estatuto y la excepción del estatuto dice que puede ser en cualquiera de los estados de la Unión Americana. Así que, desde todo punto de vista, analizando esto por expertos de verdad en derecho, se ha concluido que la universidad sí cumple, que los muchachos tienen todo el derecho por ley de recibir sus préstamos. Por lo tanto, ¿qué sucede después? Bueno, lo que sucede después ahora es que obviamente a nosotros no estar de acuerdo con la interpretación que hace el señor Mark Stein, que es un funcionario del Departamento de Educación. Nosotros tenemos que recurrir a más altas autoridades, como es Eric Waldo, que Eric Waldo tiene la autoridad para revisar si la interpretación que hizo Mark Stein es la correcta o no. Y en esa hora mismo están reunidos con Waldo para que Waldo determine si esa interpretación es en ley correcta o no. Waldo es a su vez, no solamente es un allegado personal de Barack Obama, sino que Eric Waldo, es también un abogado
graduado, me parece que de Harvard, y una persona brillantísima y prominentísima, y se le va a pedir que él haga una interpretación de este asunto. Obviamente, en cualquier momento, en el último de los casos, se le pedirá a los tribunales, incluso al Tribunal Supremo, si fuese necesario, que hiciese la interpretación, porque nosotros vemos que la intención del legislador no es la que dice Mark Stein. La intención del legislador es claramente a favor de lo que dice la Universidad Autónoma de Guadalajara. Así que nosotros estamos en una situación, ¿verdad? Y lo llevaremos hasta cualquier forma para proteger a estos muchachos. La problemática es que una cuestión de carácter legal que se lleve a los foros legales puede tardar años, ¿verdad? Y nosotros lo que queremos es que alguien tenga la sensatez de decir, este drama humano vamos a solucionarlo ahora y vamos a darles a estos muchachos que están en la universidad todos los derechos para que terminen sus carreras, desde los que están en primero hasta los que están en cuarto año o lo que sea, ¿verdad? Y prospectivamente a partir del año que viene pues se reestudiará el asunto, pero lo que es totalmente inaceptable es que a mitad de una carrera o después de haber estado ya un semestre ahí se le diga a la persona, fíjate que siempre no, y acabamos con esto. Eso no suena razonable en ningún foro. Pero ellos están obligando a los jóvenes a devolver el dinero de los préstamos. Esa es una de las presunciones que en un momento dado se dijo, y suena, por decirlo menos, risible, ¿verdad? Es decir, yo tengo un contrato contigo, pero me equivoqué y ahora me regreso a lo que te di. Pero cuando se trata de una parte tan débil en el contrato, ¿verdad? No voy a entrar mucho en la parte de contratos, porque obviamente no es una área que maneje, pero suena razonable que eso, o sea, suena irrazonable que alguien pretenda hacer nada. Ok, doctor, yo necesito saber cuál es el propósito de la conferencia de prensa. El propósito de la conferencia de prensa es informar a estos padres de estos muchachos que están sumamente angustiados, y a la prensa y al país, qué está pasando en estos momentos y cuáles son las expectativas. Lo que está pasando en estos momentos es que se están llevando a cabo reuniones y acciones en 3 áreas. De parte de la Embajada de los Estados Unidos, o el Departamento de Estado, de parte de la Embajada de México, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, para pedirles, solicitarles por la vía diplomática que se reconsidere toda la situación y se analice legalmente. Con altos funcionarios del Departamento de Estado que están en este momento reunidos, del Departamento de Educación, que están en este momento reunidos con las autoridades de la Universidad Autónoma de Guadalajara y con el representante de Pedro Pierluisi en Washington, John Loeffler, ¿verdad? Y que todo el pueblo de Puerto Rico sepa cuál es la situación de toda la problemática y cómo ha surgido, cuál es la base, cuál es el fundamento y qué podemos esperar. Yo quisiera dar una buena noticia y decirles ya se solucionó, pero cuando yo tengo que decirles a todos qué está pasando, porque uno de los problemas aquí que ha habido es que, siendo una cuestión compleja de estatutos, de excepciones, de años, de fechas, de rutas clínicas, muchas personas dicen, pero no saben qué está pasando, ni los propios estudiantes lo entienden. Claro, la universidad ha tratado por todos los medios de comunicarles este asunto. Se han hecho varias conferencias de prensa. Anoche hubo una reunión virtual de Pedro Pierluisi, no, de John Loeffler y Dios, con los estudiantes, se contestaron preguntas. Pero creo que esta conferencia de prensa debe servir para orientar al pueblo de Puerto Rico sobre qué está pasando, qué se está haciendo y qué podemos esperar. ¿Algún otro? Sí. Yo quisiera abundar mi nombre es William Vicentí, padre de un estudiante de 4º año en Guadalajara. Sí, tendría que ser. Yo creo que sí. De su nombre otra vez. Mi nombre es William Vicentí, buenos días. Yo soy padre de un estudiante en Guadalajara de 4º año. Para responder a la pregunta de la reportera, el propósito de esta conferencia de prensa, es bien sencillo, mire para atrás. Que sus cámaras tomen a todos estos padres que están aquí. Yo entiendo que un alto porcentaje de los médicos que ejercen la profesión hoy día estudiaron con préstamos. Pues los hijos de todas estas personas que están aquí no son una excepción. Y el propósito es que el país sepa que nuestros hijos, sin estas ayudas económicas, no pueden comer, no pueden estudiar, no pueden hospedarse. ¿Dónde va a quedar su carrera? ¿Dónde van a ir a estudiar?
tienen que regresar a Puerto Rico. Aquí la competencia y en otros lugares del mundo es limitada a los espacios. Así que son, ¿qué? 600 estudiantes, 1200 estudiantes compitiendo por cuántos asientos. Entonces, creo que esto responde a la pregunta suya de por qué el propósito de esta conferencia de prensa y la importancia de la misma. Así que entendemos que ustedes son tan responsables como nosotros los padres y el colegio de divulgar esto al país. Así que haga lo propio. Gracias. Buen día. Mi nombre es Roberto Renta, padre de estudiante de primer año, pasado presidente de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico. Doctora, hay una realidad y quisiera que quizás, si yo estuviera erróneo en este planteamiento, me corrigiera. Hay una realidad que en el último step la escuela no pudo lograr el 75% de cumplimiento, que entre los requisitos principales, yo diría que es el principalísimo, para que el gobierno de los Estados Unidos apruebe los préstamos federales. Y todos sabemos que las 4 escuelas de medicina en Puerto Rico establecen unas fechas límites prácticamente compulsorias para que los estudiantes tomen sus STEP. Guadalajara no es así. Guadalajara promueve a que el estudiante lo tome, pero no establece unas fechas límites para que esos exámenes el estudiante los tome y los promuevan al próximo nivel académico. ¿Qué está haciendo la Universidad de Guadalajara para promover que esos STEP se tomen en las fechas correspondientes? Yo no creo que nunca se haya operado bajo las excepciones que estamos tratando de agarrarnos de las excepciones ahora. La verdadera excepción es que se cumpla con el passing grade del 75% o más los estudiantes y no se van a interrumpir los fondos federales. ¿Qué está haciendo la escuela para promover y mover a los estudiantes a que cojan los STEP en las fechas que los tienen que coger? Que no se los olviden las materias de los primeros y segundo años y las cojan en el 4º y 5º año, porque eso no va a funcionar. ¿Cuál es su nombre? Roberto Renta. Pasado presidente de la Asociación de Hospitales.